Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos vamos a sumergir en la vida de Carlomagno, un personaje que no solo conquistó un montón de territorios, sino que también, plantó las semillas de la Europa que conocemos hoy. Tenemos un montón de documentos históricos sobre él, así que prepárate para descubrir. ¿Por qué se le conoce como el padre de Europa? ¿Serán solo sus conquistas? Vamos a averiguarlo. Es una pregunta muy interesante. La figura de Carlomagno, digamos, está envuelta en una paradoja, porque su imperio, aunque fue muy extenso, fue relativamente efímero. Y sin embargo, su impacto en la historia europea es innegable. Empecemos por el principio. Y ya empezamos con misterio, porque resulta que no se sabe con certeza dónde nació. Exacto. Las fuentes históricas no se ponen de acuerdo. Algunos ubican su nacimiento en lo que hoy sería Alemania, mientras que otros lo sitúan en Bélgica. Increíble, ¿verdad? Uno de los personajes más influyentes de la historia, y no tenemos claro dónde nació. Lo que sí sabemos es que su linaje fue crucial. Era hijo de Pipino el Breve, el primer rey franco de la dinastía carolingia. ¿Cómo influyó este linaje en su destino? El linaje franco fue fundamental. Pipino el Breve sentó las bases del poder carolingio, y Carlomagno heredó esa estructura de poder, pero no se limitó a mantenerla. La expandió con una ambición militar, impresionante. Hablemos de esas conquistas. Empezó con los lombardos en Italia, una victoria que no solo le otorgó control sobre el norte de la península itálica, sino que también lo acercó al Papa. Esa relación con el papado es clave para entender el ascenso de Carlomagno. Al convertirse en protector del Papa, ganó legitimidad y se posicionó como defensor de la cristiandad. Una imagen que, por cierto, explotó muy hábilmente a lo largo de su reinado. Y hablando de defender la cristiandad, su guerra contra los sajones duró más de 30 años, una campaña larga y brutal, marcada por la conversión forzosa al cristianismo. La conquista de Sajonia fue un proceso violento y complejo. Carlomagno no solo buscaba la expansión territorial, sino también la unificación religiosa de su imperio. La masacre de Verden en el año 802, en la que miles de sajones fueron ejecutados por resistirse a la conversión, es un ejemplo de la brutalidad que empleó para lograr sus objetivos. Una muestra de su determinación. Sin duda. Pero su ambición no se detuvo ahí. También conquistó a los ávaros, un pueblo nómada de Europa Central, y estableció la Marca Hispánica, un territorio en el noreste de España, como barrera contra los musulmanes. Un auténtico torbellino de conquistas. Pero Carlomagno no era solo un guerrero, ¿verdad? Para nada. De hecho, muchos historiadores argumentan que su grandeza reside no solo en sus conquistas, sino también en su capacidad para administrar y reformar su vasto imperio. Fue un innovador en muchos aspectos. Cuéntanos más sobre esas reformas. He leído que dividió el imperio en condados, cada uno gobernado por un conde que le respondía directamente. Efectivamente. Y para asegurar el control sobre estos condes, creó el sistema de los missi dominici, emisarios reales que viajaban por el imperio para supervisar la administración local y asegurar el cumplimiento de las leyes. Una idea ingeniosa para mantener un imperio tan grande bajo control. Fascinante. Y además de la administración territorial, implementó otras reformas importantes. Desde luego. Una de las más relevantes fue la reforma monetaria, que estableció una moneda estándar para facilitar el comercio en todo el imperio. Imagina lo complicado que debía ser el comercio con tantas monedas diferentes en circulación. Esta estandarización impulsó la economía y la integración del imperio. Qué visionario. Y hablando de visiones, ¿qué me dices de la minúscula carolingia? He oído hablar de ella, pero no sé exactamente en qué consiste. La minúscula carolingia es un tipo de escritura que Carlomagno impulsó para estandarizar la caligrafía en todo el imperio. Era más legible y clara que las escrituras anteriores, lo que facilitó la copia y la preservación de textos. Este cambio, aparentemente menor, tuvo un impacto enorme en la cultura y la educación. Increíble. Carlomagno no solo conquistaba, sino que también sembraba las semillas del conocimiento. Parece que su reinado fue una época de gran florecimiento cultural, ¿no? Exactamente. El reinado de Carlomagno se asocia con el Renacimiento carolingio, un periodo de revitalización cultural e intelectual. Su corte en Aquisgrán se convirtió en un centro de saber, atrayendo a eruditos de toda Europa. Y se fundaron escuelas. Se copiaron y conservaron manuscritos antiguos. Es fascinante cómo Carlomagno impulsó la educación y la cultura en una época tan convulsa. ¿Hubo algún personaje clave en este renacimiento cultural? Sin duda, Alcuino de York, un erudito inglés que se convirtió en el principal consejero de Carlomagno en materia educativa. Alcuino lideró la reforma de las escuelas y promovió la copia de textos clásicos, rescatando del olvido gran parte del legado cultural de la antigüedad. Un auténtico mecenas del conocimiento. Y hablando de momentos clave, llegamos a la coronación imperial, el día de Navidad del año 800. Carlomagno fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano por el Papa León III. Un momento histórico, sin precedentes. Esa coronación es un punto de inflexión en la historia de Europa. Simbolizaba la continuidad del Imperio Romano en Occidente.
pero también la creciente influencia del papado en la política europea. A partir de ese momento, la Iglesia y el Estado se entrelazarían de forma aún más compleja. ¿Crees que Carlomagno buscaba ser emperador? ¿O simplemente aceptó la corona como un reconocimiento a su poder y defensa del cristianismo? Es una pregunta que sigue generando debate entre los historiadores. Algunos creen que fue una coronación impuesta por el Papa, para afianzar su propio poder. Otros argumentan que Carlomagno aspiraba al título imperial desde hacía tiempo, viendo en él la culminación de sus ambiciones. Sea como fuere, la coronación de Carlomagno marcó un antes y un después en la historia de Europa, y con esto llegamos al ocaso de este gran líder. En sus últimos años, Carlomagno se dedicó a consolidar su legado y asegurar la sucesión. Designó a su hijo Luis el Piadoso como heredero, buscando garantizar la continuidad de su dinastía. Y finalmente, el 28 de enero del año 814, Carlomagno murió en Aquisgrán. Su tumba en la catedral de la ciudad se convirtió en un importante lugar de peregrinación, pero más allá de su muerte física. ¿Cuál es el verdadero legado de Carlomagno? ¿Por qué se le considera el padre de Europa? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? A lo largo de esta inmersión hemos visto cómo Carlomagno unificó gran parte de Europa, sentó las bases políticas y administrativas de un imperio, impulsó la cultura y la educación. Y lo hizo en una época de grandes cambios y convulsiones. Su reinado marcó el inicio de una nueva era en Europa. Exacto, su imperio, aunque efímero, sentó las bases de lo que hoy conocemos como Europa, y su figura, con sus luces y sus sombras, sigue fascinando e inspirando a historiadores y pensadores de todo el mundo. Y ahora, la pregunta para ti. ¿Que nos escuchas? ¿Qué aspectos del legado de Carlomagno te parecen más relevantes en el mundo actual? Piénsalo mientras continuamos explorando su vida y su impacto en el próximo capítulo de nuestra inmersión. Su legado es complejo y multifacético. Por un lado, su imperio se fragmentó poco después de su muerte, lo que demuestra que la unidad que logró fue, en cierto modo, frágil. Pero, por otro lado, sus reformas administrativas, su impulso a la educación y la cultura, y su visión de una Europa unida bajo la bandera del cristianismo, dejaron una huella imborrable en la historia. Es interesante esa dualidad. No, la fragilidad de su imperio frente a la perdurabilidad de sus ideas. ¿Crees que Carlomagno era consciente del impacto que tendría su reinado en la historia? Es difícil saberlo, con certeza. Las fuentes de la época. Bueno, nos dan pistas sobre su personalidad, su ambición, su profunda religiosidad. Pero es imposible saber si era consciente de que su nombre resonaría a través de los siglos. Lo que sí podemos afirmar es que fue un hombre de acción, un líder que no se conformó con heredar un reino, sino que lo expandió y lo transformó. Y al hacerlo, creó una especie de modelo, un referente para los gobernantes que le sucedieron. Su idea de un imperio cristiano, con un emperador como defensor de la fe, tuvo una gran influencia en la Europa medieval. Totalmente. La coronación de Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano sentó un precedente. A partir de ese momento, la relación entre el poder político y el poder religioso se volvió aún más compleja. La lucha por la supremacía entre el emperador y el papa marcaría la historia de Europa durante siglos. Y esa lucha, en cierto modo, se originó en la época de Carlomagno. Él fue quien forjó esa alianza entre el trono y el altar, una alianza que trajo consigo tanto beneficios como conflictos. Sin duda, Carlomagno supo utilizar la religión para legitimar su poder, pero también se enfrentó a las ambiciones del papado. Su reinado marca el inicio de una relación compleja y a menudo contradictoria entre el poder temporal y el poder espiritual en Europa. Volviendo a la figura de Carlomagno, ¿qué aspectos de su personalidad te resultan más fascinantes? Más allá de sus logros militares y políticos, ¿qué tipo de hombre era? Hay muchos aspectos fascinantes en su personalidad. Era un hombre culto, que hablaba varios idiomas y se rodeaba de los mejores intelectuales de su época. Era un apasionado de la educación, como demuestra su impulso al renacimiento carolingio. Y era un hombre profundamente religioso, convencido de que tenía una misión divina que cumplir. Esa convicción religiosa es palpable en muchas de sus acciones. La conversión forzosa de los sajones, por ejemplo, se entiende mejor desde esa perspectiva. Para Carlomagno, la unidad religiosa era esencial para la estabilidad y la prosperidad de su imperio. Exacto. Para él, la fe no era un asunto privado, sino el fundamento de la sociedad. Y estaba dispuesto a usar la fuerza para imponer esa visión. Es importante recordar que estamos hablando de un contexto histórico, muy diferente a nuestro. En la época de Carlomagno, la tolerancia religiosa era prácticamente inexistente. Cierto. Es fundamental analizar su figura dentro de su contexto histórico, con sus luces y sus sombras. No podemos juzgarlo con los valores del siglo XXI, pero sí podemos aprender de su liderazgo, de su visión a largo plazo, de su capacidad para transformar la realidad que le rodeaba. Totalmente de acuerdo. Carlomagno fue un hombre de su tiempo, pero también un visionario, que sentó las bases de la Europa moderna.
su legado sigue presente en nuestras instituciones, en nuestra cultura, en nuestra forma de entender el mundo. Y para comprender mejor ese legado, me gustaría que nos centráramos en un aspecto concreto, el Renacimiento carolingio. Mencionaste antes que la corte de Carlomagno en Aquisgrán se convirtió en un centro intelectual de primer orden. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre este florecimiento cultural? Por supuesto. El Renacimiento carolingio fue un periodo de intensa actividad intelectual y artística. Carlomagno, influenciado por eruditos como Alcuino de York, promovió la creación de escuelas, la copia de manuscritos antiguos, la recuperación del latín clásico, el desarrollo de las artes. Es asombroso pensar que en una época tan convulsa, con tantas guerras y conflictos, se dedicaran tantos esfuerzos a la cultura y la educación. ¿Cuáles fueron los principales logros de este renacimiento? Se lograron avances notables en muchos campos. Se crearon bibliotecas y scriptoria, donde se copiaban y traducían obras clásicas. Se reformó la educación. Con la introducción del sistema de las artes liberales, se desarrollaron nuevos estilos artísticos y arquitectónicos, como el arte prerrománico, y se sentaron las bases para el posterior desarrollo de la filosofía y la teología medieval. Es decir, que el Renacimiento carolingio no fue solo un breve florecimiento cultural, sino que tuvo un impacto duradero en la historia de Europa. Sin duda. Fue una época de gran efervescencia intelectual, que preparó el terreno para los posteriores renacimientos, del siglo XIV y del siglo XV. Gracias a la labor de Carlomagno y sus colaboradores, se preservó gran parte del legado cultural de la antigüedad, que de otro modo se habría perdido. Y esa labor de preservación del conocimiento, en una época en la que la transmisión de la cultura era tan frágil, me parece un logro extraordinario. Es un legado fundamental. Carlomagno comprendió la importancia del conocimiento como motor del progreso y la unidad. Y al impulsar el Renacimiento carolingio, sentó las bases de una Europa más culta, más cohesionada, más capaz de afrontar los desafíos del futuro. Un legado que sin duda merece ser recordado y celebrado. Pero antes de pasar a la siguiente etapa de nuestro viaje, me gustaría hacerte una pregunta un poco más especulativa. Si Carlomagno volviera a la vida en pleno siglo XXI, ¿qué opinaría de la Europa actual? ¿Reconocería en este continente tan diverso y complejo la herencia de su imperio? Es una pregunta fascinante. Me imagino que Carlomagno se sentiría abrumado por los cambios que ha experimentado Europa en los últimos siglos. La tecnología, la globalización, la secularización, son procesos que él jamás pudo imaginar. ¿Crees que se alegraría de la unidad que ha alcanzado Europa, a pesar de tantos conflictos y divisiones a lo largo de la historia? Al fin y al cabo, él dedicó gran parte de su vida a forjar una Europa unida, aunque bajo la bandera del cristianismo. Es probable que viera con buenos ojos la Unión Europea, ese proyecto de integración, que busca superar las rivalidades del pasado. Pero, al mismo tiempo, seguramente se sentiría incómodo. Con la diversidad religiosa y cultural que caracteriza a la Europa actual, recordemos que Carlomagno era un ferviente defensor de la unidad religiosa, y vería en el cristianismo el fundamento de la sociedad. Es cierto. La Europa actual es mucho más secular y pluralista que la Europa de su época. Quizá le costaría comprender la separación entre la Iglesia y el Estado, o la libertad de culto que hoy disfrutamos de. Sin duda, esos conceptos chocarían con su visión del mundo. Y sin embargo, creo que Carlomagno también encontraría elementos de continuidad entre su legado. ¿Y la Europa actual? Por ejemplo, la importancia que se le da a la educación y la cultura. Carlomagno impulsó el Renacimiento carolingio. Y hoy en día Europa sigue siendo un referente en esos campos. También creo que vería con buenos ojos la búsqueda de la paz y la cooperación entre las naciones europeas, algo por lo que él mismo luchó durante su reinado. Es interesante esa conexión entre el pasado y el presente. A pesar de todas las diferencias, hay una serie de valores e ideales que se han mantenido a lo largo de la historia de Europa. Exactamente. Y creo que la figura de Carlomagno, con sus luces y sus sombras, nos ayuda a comprender mejor esa historia, esa búsqueda constante de la unidad, la paz y el progreso que ha marcado el destino de Europa. Sin duda, Carlomagno es un personaje clave para entender las raíces de la Europa actual, su imperio. Aunque efímero, dejó una huella imborrable en la historia. Y su figura sigue fascinando, inspirando a día de hoy. Y lo que es más importante, nos invita a reflexionar sobre nuestro propio presente. ¿Qué podemos aprender del legado de Carlomagno? ¿Cómo podemos aplicar las lecciones del pasado a los desafíos que enfrenta Europa en el siglo XXI? Son preguntas que cada uno de nosotros debe responder. Y con esa reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en la vida y el legado de Carlomagno. Esperamos que os haya resultado tan fascinante como a nosotros. Ha sido un placer compartir este viaje a través del tiempo con vosotros. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.